El libro se despliega como una bajada lenta y perturbadora a un territorio que la sociedad prefiere no mirar de frente. No empieza gritando, empieza señalando algo incómodo: la violencia contra las mujeres no es un accidente, ni una suma de casos aislados, ni una patología individual. Es un fenómeno estructural, sostenido por discursos, comunidades y narrativas que se refuerzan entre sí. Laura Bates no escribe desde la teoría abstracta, sino desde la experiencia directa, la de una mujer que, por atreverse a nombrar el sexismo cotidiano, se convirtió en blanco de un odio sistemático, organizado y explícito. Desde el comienzo, el texto desmonta una trampa habitual: hablamos de mujeres violentadas, pero rara vez hablamos de los hombres que ejercen esa violencia. El lenguaje mismo borra al perpetrador. Las agresiones ocurren, los abusos suceden, las mujeres son atacadas, como si no hubiera una voluntad concreta detrás. Cuando esos hombres aparecen, son descritos como monstruos excepcionales, anomalías que no representan a nadie más. Esa operación es tranquilizadora, porque permite preservar la idea de que el problema no es social, sino individual. Bates insiste en lo contrario: estos hombres no surgen del vacío. El libro avanza entonces hacia una zona incómoda: la masculinidad contemporánea. No como esencia biológica ni como identidad personal, sino como construcción cultural. Una construcción rígida, frágil, atravesada por mandatos imposibles de cumplir. El ideal del varón dominante, exitoso, sexualmente activo, emocionalmente invulnerable, no solo oprime a las mujeres, también aplasta a los hombres que no encajan en él. Y en ese punto aparece la grieta por la que se cuela el odio. Bates describe un ecosistema digital vasto y poco visible: foros, canales, comunidades que funcionan como espacios de pertenencia para hombres frustrados, aislados o resentidos. No todos llegan odiando a las mujeres. Muchos llegan buscando respuestas, consuelo, sentido. Pero lo que encuentran es una narrativa seductora: no sos responsable de tu fracaso, sos una víctima. El mundo te fue robado. Las mujeres, el feminismo, las minorías, son las culpables. Esa idea, repetida miles de veces, termina solidificándose como verdad. El concepto de tomar la píldora roja opera como rito de iniciación. No se presenta como una opinión, sino como una revelación. Antes estabas engañado, ahora ves la realidad. Todo lo que contradiga esa visión será descartado como propaganda, manipulación o censura. Así se construye un sistema cerrado, inmune a la crítica. La pertenencia al grupo se refuerza mediante un lenguaje propio, categorías rígidas y una visión del mundo reducida a jerarquías sexuales y de poder. Uno de los núcleos más inquietantes del libro es la descripción del movimiento incel. Lejos de la caricatura del rarito de Internet, Bates muestra cómo estas comunidades normalizan ideas extremas: la cosificación total de las mujeres, la justificación de la violencia, la noción de que el sexo es un derecho que les ha sido injustamente negado. En ese universo, el resentimiento se transforma en identidad, y la identidad en ideología. El relato deja claro que no se trata solo de misoginia. Estas comunidades se entrelazan con discursos racistas, supremacistas y autoritarios. El odio a las mujeres no aparece aislado, sino como parte de una visión más amplia donde el mundo debería estar ordenado según jerarquías rígidas: hombres sobre mujeres, blancos sobre no blancos, fuertes sobre débiles. El control del cuerpo femenino se vuelve un símbolo central, casi un campo de batalla. A medida que el texto avanza, se vuelve evidente que el problema no es Internet como espacio abstracto, sino la forma en que estas ideas circulan, se refinan y se legitiman. El tono irónico, el uso del humor negro, la provocación constante funcionan como camuflaje. Todo puede ser negado con un era una broma. Pero el efecto acumulativo es real. Las palabras crean climas, los climas habilitan actos. Bates no escribe desde la distancia. Su propio cuerpo aparece como territorio de esa violencia simbólica: amenazas, fantasías de violación, mensajes diarios describiendo su muerte. No como excepción, sino como ejemplo de lo que enfrentan miles de mujeres que alzan la voz. El odio no es abstracto, es íntimo, persistente, invasivo. Y esa experiencia personal se convierte en lente para entender algo más grande. El libro insiste en una idea clave: la radicalización no ocurre de golpe. Es un proceso gradual. Empieza con bromas, con quejas, con victimismo. Continúa con explicaciones simplistas y enemigos claros. Termina, en algunos casos, en violencia explícita. Y cuando esa violencia estalla,
la sociedad finge sorpresa, como si no hubiera habido señales previas. Lo más inquietante es que muchas de esas señales están a plena vista. Están en los comentarios, en los discursos públicos, en la tolerancia cultural hacia ciertas formas de desprecio. La línea entre lo aceptable y lo extremo se vuelve borrosa cuando el odio se normaliza. El texto no propone soluciones fáciles ni finales tranquilizadores. Su gesto principal es otro: obligar a mirar. Nombrar lo que se esconde detrás de eufemismos. Entender que no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, sino de una estructura que produce daño en múltiples direcciones. Proteger a las mujeres implica también rescatar a los varones jóvenes de narrativas que los empujan al aislamiento, la autodestrucción y la violencia. Y así, el libro se va revelando menos como una denuncia aislada y más como un mapa. Un mapa de un territorio oscuro pero real, que ya forma parte del mundo cotidiano, aunque muchos prefieran no verlo. A medida que el recorrido se adentra más profundamente en estas comunidades, el libro empieza a mostrar algo todavía más inquietante. No se trata solo de odio explícito, sino de una pedagogía emocional. Estos espacios enseñan a sentir. Enseñan a transformar la tristeza en rabia, la inseguridad en desprecio, el miedo en deseo de control. No es casual, el odio es más fácil de sostener que la vulnerabilidad. La humillación compartida se vuelve pegamento social. Bates observa cómo muchos de estos hombres llegan con historias de soledad, rechazo, precariedad económica o fracaso afectivo. Problemas reales, experiencias dolorosas. Pero en lugar de ser acompañados hacia una elaboración más compleja de su malestar, son redirigidos hacia una explicación única y cómoda: la culpa es externa. El enemigo está claramente identificado. No hay ambigüedad, no hay matices. Esa claridad brutal resulta adictiva. El lenguaje juega un rol central. No solo porque deshumaniza a las mujeres, sino porque simplifica el mundo. Al reducir a las personas a categorías rígidas, los ganadores, los perdedores, las putas, los machos alfa, se elimina la incertidumbre. La vida deja de ser caótica y se convierte en un sistema supuestamente lógico. Aunque ese sistema sea delirante, ofrece algo que muchos sienten haber perdido: orden. En ese orden imaginario, la sexualidad ocupa un lugar obsesivo. El deseo femenino es percibido como una amenaza porque introduce algo insoportable para estas ideologías: la elección. Que una mujer pueda decir sí o no rompe el esquema jerárquico. Por eso el núcleo del resentimiento no es el sexo en sí, sino la autonomía. El problema no es que las mujeres tengan sexo, sino que decidan con quién. El libro muestra cómo esta lógica desemboca, casi inevitablemente, en fantasías de coerción. La violencia sexual aparece una y otra vez no como un exceso, sino como una solución. La violación es presentada como restauración del orden, como castigo, como derecho natural. Y lo más perturbador no es solo la existencia de estas ideas, sino la normalidad con la que circulan, se debaten y se justifican dentro de estos espacios. Bates insiste en algo clave: no todos los hombres que participan en estas comunidades cometerán actos violentos. Pero eso no vuelve inocuas a las ideas. La violencia no comienza con el acto, comienza con el discurso que lo vuelve pensable. Cuando el sufrimiento ajeno deja de importar, cuando el otro deja de ser humano, la frontera moral ya ha sido cruzada. Otro aspecto que el libro subraya es la relación entre estas comunidades y los algoritmos. Muchos hombres no buscan activamente el extremismo. Llegan a él empujados por recomendaciones automáticas, por contenidos que se encadenan unos con otros. Un vídeo sobre ejercicio físico deriva en uno sobre masculinidad, luego en otro sobre feminismo como amenaza, y finalmente en discursos abiertamente misóginos o racistas. La radicalización no siempre es consciente, a veces es simplemente progresiva. La autora conecta este fenómeno con otros extremismos contemporáneos. El odio a las mujeres aparece como una puerta de entrada a ideologías más amplias: supremacismo blanco, autoritarismo, nacionalismo violento. No como algo separado, sino como un hilo conductor. Controlar a las mujeres, en este esquema, es equivalente a controlar la nación, la raza, el futuro. El relato se vuelve todavía más denso cuando Bates describe los casos en que estas fantasías se trasladan al mundo real. Ataques, asesinatos, manifiestos escritos por hombres que se reconocen explícitamente como parte de estas comunidades. Y aún así, señala, la reacción social suele minimizar el componente ideológico. Se habla de locura individual, de casos aislados, de tragedias imprevisibles.
Rara vez se nombra el odio estructural que los atraviesa. Hay un punto especialmente inquietante en el libro, la insistencia en que estas ideas prosperan porque la sociedad les deja espacio. No solo por acción, sino por omisión. Por miedo a incomodar, por temor a ser acusados de exagerar, por la incomodidad que produce señalar a los hombres como grupo cuando se habla de violencia. Ese silencio funciona como fertilizante. Bates también se detiene en el impacto que todo esto tiene sobre las mujeres jóvenes. El odio no se manifiesta solo en ataques extremos, sino en un clima constante de intimidación. Amenazas, acoso, humillación pública, silenciamiento. Muchas chicas aprenden desde muy temprano que opinar tiene un costo. Que exponerse implica riesgo. Y esa retirada forzada del espacio público es, en sí misma, una forma de violencia. El libro no construye una imagen simplista de buenos y malos. Hay algo más incómodo todavía, muestra cómo un mismo sujeto puede ser víctima y victimario. Un hombre puede estar sufriendo profundamente y, al mismo tiempo, sostener ideas que justifican el daño a otros. Reconocer esa complejidad no significa excusar, sino comprender el mecanismo. Hacia este punto del texto, queda claro que el problema no es marginal ni anecdótico. No es un submundo aislado del mundo real. Es una corriente subterránea que ya atraviesa la cultura, el lenguaje, la política. Se filtra en debates públicos, en chistes, en discursos mediáticos. Y cuanto más se normaliza, menos visible se vuelve. El libro empieza entonces a plantear una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si estos discursos encuentran tanto eco? ¿Qué vacío están llenando? La respuesta no es tranquilizadora. Tiene que ver con precariedad, con pérdida de sentido, con modelos de masculinidad que ya no funcionan pero que no han sido reemplazados por otros más habitables. Bates no propone una guerra cultural ni un señalamiento indiscriminado. Su énfasis está en la responsabilidad colectiva. Nombrar el problema no es atacar a los hombres, sino liberar a todos de una estructura que produce daño. Combatir la misoginia no es censurar emociones masculinas, sino ofrecer salidas que no pasen por el odio. Y así, el libro se va cerrando como empezó, no con una consigna, sino con una advertencia. Ignorar estas corrientes no las debilita. Ridiculizarlas no las disuelve. Solo una mirada lúcida, incómoda y sostenida puede empezar a desarmarlas. Porque el odio no surge de la nada, pero tampoco desaparece solo. En la parte final del recorrido, el libro empieza a mostrar con mayor claridad algo que hasta entonces se intuía. Estas comunidades no sobreviven solo por el odio que producen, sino por el vacío que ocupan. No ofrecen únicamente enemigos, ofrecen identidad. En un mundo donde muchos hombres sienten que han perdido su lugar, estos espacios les devuelven una sensación de pertenencia, aunque sea a costa de la deshumanización de otros. Bates señala que la pregunta correcta no es únicamente por qué algunos hombres odian a las mujeres, sino por qué ese odio resulta tan seductor. La respuesta no está en una supuesta maldad innata, sino en una combinación peligrosa, frustración sin herramientas simbólicas, emociones sin lenguaje, dolor sin salida. Cuando no existe un marco cultural que permita elaborar el fracaso sin humillación, la rabia encuentra caminos alternativos. Uno de los errores más persistentes, insiste la autora, es creer que estas ideologías se combaten solo con datos o refutaciones racionales. El problema no es informativo, es emocional. No se trata de convencer a alguien de que está equivocado, sino de ofrecerle algo más fuerte que el relato del resentimiento. Y eso exige un trabajo mucho más profundo que simplemente cerrar foros o borrar comentarios. El libro vuelve una y otra vez sobre la noción de radicalización. No como un salto abrupto hacia el extremismo, sino como una pendiente suave. Primero aparece la queja legítima, luego la simplificación, después el enemigo, más tarde la deshumanización. Cuando se llega al final del recorrido, la violencia ya no parece extrema, sino lógica. Ese proceso es inquietantemente parecido al de otros extremismos históricos, aunque rara vez se lo nombre como tal cuando las víctimas son mujeres. Bates remarca una paradoja central: vivimos en sociedades que se horrorizan ante el terrorismo cuando se lo reconoce con ese nombre, pero se resisten a aplicar la misma categoría cuando la violencia está dirigida contra las mujeres. Se buscan excusas psicológicas, se habla de individuos perturbados, se diluye el componente ideológico. Esa negativa a nombrar tiene consecuencias políticas y culturales muy concretas. Otro punto clave es el rol de las instituciones. Plataformas digitales, medios de comunicación,
sistemas judiciales y educativos aparecen como actores que, muchas veces sin intención explícita, facilitan la expansión de estos discursos. La falta de moderación efectiva, la banalización del acoso, la tendencia a minimizar amenazas cuando se dirigen a mujeres, construyen un entorno donde el odio puede crecer sin demasiados obstáculos. El libro también muestra cómo este clima afecta incluso a quienes no participan activamente en estas comunidades. El simple conocimiento de su existencia modifica conductas. Mujeres que se autocensuran, que evitan ciertos espacios, que reducen su visibilidad. La violencia no necesita concretarse para ser efectiva, alcanza con que sea creíble. Bates no elude una cuestión incómoda: hablar de misoginia genera resistencias inmediatas. Aparece el temor a generalizar, a atacar a todos los hombres. Pero el libro insiste en que no nombrar el problema no protege a los hombres, los deja atrapados en un modelo que los daña. La masculinidad rígida no solo produce agresores, también produce hombres aislados, deprimidos, incapaces de pedir ayuda sin sentir vergüenza. En este punto, el texto se vuelve más reflexivo que descriptivo. Ya no se limita a exponer comunidades extremas, sino que interroga la cultura que las rodea. ¿Qué mensajes reciben los varones desde chicos sobre el éxito, el deseo, el rechazo? ¿Qué espacio existe para la fragilidad masculina fuera del cinismo o la burla? ¿Qué alternativas reales se ofrecen frente a la narrativa del dominio? La autora sugiere que una parte fundamental de la solución pasa por recuperar el lenguaje. Nombrar la violencia, nombrar el odio, nombrar la radicalización. Pero también nombrar emociones que han sido históricamente negadas a los hombres: miedo, tristeza, inseguridad. Mientras esas emociones sigan siendo vistas como fallas, el odio seguirá funcionando como máscara. Hacia el cierre, el libro deja claro que no hay respuestas simples ni finales cerrados. No hay un punto en el que se pueda decir el problema está resuelto. Lo que hay es una responsabilidad constante: mirar, escuchar, intervenir. No desde el pánico moral ni desde la censura ciega, sino desde una comprensión lúcida de cómo se construyen estas subjetividades. Bates insiste en que el mayor peligro no es la existencia de grupos extremos, sino la indiferencia generalizada. La idea de que siempre hubo hombres así, de que son pocos, de que no representan a nadie. Ese desinterés es lo que permite que el odio se reorganice, se renueve y se adapte a nuevos contextos. El libro termina dejando una sensación inquietante, casi incómoda, la de haber visto algo que ya no puede desverse. Una vez que se reconocen los patrones, las conexiones, los discursos repetidos, se vuelven visibles en muchos otros lugares. En comentarios cotidianos, en debates públicos, en silencios cómplices. No es un texto pensado para tranquilizar. Es un texto pensado para incomodar. Para romper la ilusión de que la violencia surge de la nada. Para mostrar que el odio se cultiva, se enseña, se comparte. Y que, del mismo modo, puede ser desarmado, si se está dispuesto a mirar de frente lo que durante demasiado tiempo se prefirió no ver. Bates vuelve sobre una idea que atraviesa todo el libro, pero que en este punto adquiere una densidad distinta: el odio no surge solo de la fuerza, sino de la fragilidad. No de la seguridad, sino del miedo. El miedo a no valer, a no ser deseado, a no tener lugar en un mundo que ya no promete certezas. Ese miedo, cuando no encuentra lenguaje ni escucha, se transforma en resentimiento. Y el resentimiento, cuando se organiza, se convierte en ideología. Lo que el libro deja en evidencia es que estas ideologías no prosperan únicamente en los márgenes. Se alimentan de mensajes culturales mucho más amplios. La idea de que el éxito define el valor personal, de que la masculinidad se mide en dominio, de que el rechazo es una humillación y no una experiencia humana común. En ese contexto, aceptar un no no es solo frustrante, es vivido como una negación existencial. La autora insiste en que la violencia contra las mujeres no puede entenderse sin esta dimensión simbólica. No es únicamente un acto físico, es una respuesta culturalmente aprendida frente a la pérdida de poder. Cada avance en derechos, cada ampliación de libertades femeninas, es leído por estas comunidades como una amenaza directa. No porque las mujeres estén haciendo algo contra los hombres, sino porque el viejo orden ya no garantiza privilegios automáticos. En este punto, el libro se vuelve especialmente incómodo, porque obliga a revisar la idea de neutralidad. No hay terreno neutral cuando se trata de violencia estructural. El silencio, la minimización, la ironía, la indiferencia funcionan como formas pasivas de sostén.
No porque quienes callan compartan el odio, sino porque permiten que siga operando sin resistencia. Bates no propone héroes ni salvadores. Desconfía de las soluciones espectaculares y de los discursos moralizantes. Lo que plantea es más difícil y menos visible, una transformación cultural lenta, que empieza por el lenguaje, por la educación emocional, por la posibilidad de que los varones puedan construir identidad sin recurrir al desprecio de otros. En ese sentido, el libro señala algo fundamental: ofrecer alternativas no significa suavizar la gravedad del problema. Significa atacar su raíz. Mientras la masculinidad siga pensándose como una fortaleza que no puede resquebrajarse, el odio seguirá siendo una salida tentadora. Mientras la vulnerabilidad sea ridiculizada, la violencia seguirá apareciendo como compensación. El texto también deja claro que la responsabilidad no recae solo en individuos aislados. Las plataformas digitales, los medios, los sistemas educativos y judiciales tienen un rol activo en la configuración de este escenario. No basta con reaccionar cuando la violencia ya ocurrió. La prevención implica reconocer patrones, intervenir a tiempo, tomar en serio las señales que durante años han sido descartadas como exageraciones. Hacia el cierre, Bates vuelve al punto desde el cual comenzó, la experiencia personal. No como anécdota, sino como síntoma. Lo que ella vivió no es excepcional, es representativo. Y en esa representatividad se juega la gravedad del problema. Cuando el odio se vuelve predecible, cuando las amenazas siguen guiones repetidos, cuando la violencia parece inevitable, ya no se puede hablar de casos aislados. El libro no termina con una promesa de solución definitiva. Termina con una exigencia ética: mirar de frente. Nombrar lo que ocurre. Reconocer que la violencia contra las mujeres no es un residuo del pasado, sino una respuesta contemporánea a cambios profundos. Que no se trata de una batalla entre sexos, sino de una lucha contra una estructura que empobrece la vida de todos. Hay, sin embargo, una forma de esperanza contenida. No en la ingenuidad, sino en la posibilidad de intervención. Si el odio se aprende, también puede desaprenderse. Si las narrativas se construyen, pueden ser reemplazadas. Pero eso exige renunciar a la comodidad de no involucrarse. El texto se cierra dejando al lector en una posición incómoda pero lúcida. Ya no es posible decir no sabía. Ya no es posible reducir todo a extremos marginales. Lo que queda es la responsabilidad de decidir qué hacer con esa mirada adquirida. Porque ignorar el problema no lo hace desaparecer, solo lo deja crecer en silencio. Y así, el libro concluye no como un punto final, sino como una advertencia abierta: el odio no surge de la nada, pero tampoco se detiene solo. Depende de las estructuras que lo alimentan, y también de las voluntades que decidan, o no, desarmarlas.